Hoy nos acompaña la doctora Fanny Charri. Ella es médico cirujano, especialista en Derecho Médico y Sanitario. El día de hoy, la doctora Fanny nos va a hablar acerca de jurisprudencia en la pandemia COVID-19 para el personal de la salud. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de toda la jurisprudencia que ha salido con respecto a la pandemia. Vamos a hacer un recuerdo histórico de conforme a cómo ha venido el proceso del COVID-19 en nuestro país. Recordemos que el primer caso confirmado de COVID-19 fue el 6 de marzo y la primera mortalidad que tuvimos fue el 16 de marzo. Nosotros entramos en un estado de cuarentena obligatoria a partir del 25 de marzo con 8 mortalidades y con 480 casos positivos para COVID-19. Al día que está actualizada la página del instituto, tenemos 4.881 casos positivos de COVID-19. Dentro de ellos, 1.003 casos son casos recuperados y tenemos 225 fallecimientos a causa del virus, con una tasa de letalidad del virus de 4.7%. Como vemos la curva y la propagación del virus, pues todos los entes competentes deben tomar unos lineamientos para poder mitigar el contagio del virus y así crear políticas tanto en salud pública como a nivel de los demás sectores sociales y económicos para poder sobrellevar esta pandemia. Entonces vemos en pantalla todos los entes competentes que en algún momento han dado alguna directriz o algún lineamiento con respecto a la pandemia. No los vamos a ver todos, realmente el antecedente jurisprudencial frente a la pandemia y pese a que solamente llevamos menos de 2 meses, ha sido bastante, pero si quieren tomar nota de la pantalla, está el link donde pueden encontrar todos y cada uno de los entes competentes y si les interesa alguno en especial, poder buscar toda la jurisprudencia que se ha escrito con respecto al COVID-19. Vamos a empezar con esta resolución, que es la resolución 380 del 10 de marzo, en donde se dicta por primera vez una cuarentena para aquellas personas que vienen de China, Italia, Francia y España, en que se tienen que colocar en cuarentena obligatoria debido a los casos que hay reportados en estos 4 países. Esa cuarentena es extrapolada también a las personas que hayan llegado de estos países 14 días antes de que pues, se ponga en vigencia esta resolución. Y convoca a todos los entes territoriales, a las secretarías de salud y al Instituto Nacional de Salud que sean las personas encargadas para poder resguardar realmente esta cuarentena y también llaman a Migración Colombia de que se haga cargo de generar protocolos para las personas procedentes de estos países. 2 días después sale esta resolución, que es la resolución 385, que es una de las resoluciones más importantes y que nos pone que nos declara la emergencia sanitaria, que va a partir de la vigencia de esta resolución hasta el 30 de mayo. Y en ella, digamos que nos ponen 8 puntos importantes para poder sobrellevar la pandemia. Entonces, uno es el aforo de grupos, es decir, la prohibición de que en un establecimiento hayan más de 500 personas y adicional pone a las entidades municipales, distritales y departamentales para que si ellos consideran que un aforo menor de 500 personas pueda contagiar el virus, también puedan detener estas reuniones que puedan tener menos de 500 personas. Adicionalmente,
manifiestan las medidas higiénicas que deben tener tanto el comercio como los mercados para garantizar la disminución de la propagación del virus. Hay un cierre del tráfico marítimo. En esta resolución realmente no queda claro todo el trasfondo del tráfico marítimo, y es por eso que al día siguiente sacan una resolución para aclarar este punto, en donde el cierre del tráfico marítimo es únicamente para las personas y no para la mercancía. Solicita a las empresas que puedan hacer teletrabajo, que lo implementen de tal manera que reduzcamos, uno, el transporte de las personas hacia sus trabajos, y dos, las aglomeraciones de las personas en cada una de las oficinas. Entonces es la primera vez que hablan del teletrabajo durante la pandemia y se empieza a implementar desde este momento. También colocan algunas directrices sobre el transporte público y privado que después se van a reforzar con resoluciones y decretos posteriores. Llama a todos los entes territoriales, a las EPS, a las IPS, a generar planes de contingencia frente a la pandemia. Ordena a los medios de comunicación que puedan darnos una información gratuita de todos los hallazgos que puedan estarse encontrando referente a la emergencia sanitaria, a la propagación del virus, tanto internacional como nacional, y pretende que las EPS, las IPS y los entes territoriales realicen la afiliación del mayor número de personas que lo dispongan ante el sistema de seguridad. Esta afiliación debería ser mediante canales virtuales. El 13 de marzo, mediante el decreto 402, para conservar el orden público, se hace un cierre de la frontera terrestre y fluvial con Venezuela. Esto para pues minimizar el paso de personas de Venezuela hacia Colombia, y las excepciones son aquellos estudiantes venezolanos que estén matriculados en Colombia. Ellos podrían circular mediante la frontera, y aquellos casos que sean de fuerza mayor o casos fortuitos. 3 días después de esto, se hace el cierre de fronteras. Este ya es un cierre de fronteras total, tanto terrestre como aéreo y como fluvial, y las excepciones a este decreto es el tránsito por razones de caso fortuito o fuerza mayor, y el transporte de carga para garantizar el mercado y el libre comercio. El 17 de marzo se genera este decreto, que este decreto tiene un valor muy importante frente a todos los decretos que han salido, de las resoluciones que han salido, porque en este decreto se dictamina que estamos en estado de emergencia económica, social y ecológica. Al dictaminarse un estado de emergencia, esto le da al presidente ciertas facultades para tomar decisiones, y que los decretos que se expidan desde la presidencia puedan ser decretos con fuerza de ley. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente un decreto debe pasar primero por el Congreso y posteriormente por la rama judicial para que lo puedan como aprobar. Sin embargo, al decretarse estado de emergencia, estos decretos que firma el presidente no tienen que pasar por ningún otro filtro, sino únicamente pues ya queda como dictaminada la norma como tal. ¿Esto qué quiere? Pues esto tiene algunos requisitos. Uno es que tenga un impacto realmente en la salud pública, que tenga un impacto en la economía, y que tenga impacto tanto social como ecológico. Entonces, en este decreto, pues se enumeran uno a uno las características que se requiere para dictaminar el estado de emergencia. Dentro de los aspectos en salud pública, pues es todo lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha comentado desde que dictaminó la pandemia, y cómo ha sido el comportamiento desde que se confirma el primer caso hasta este momento, hasta el 17 de marzo, que le brindan las herramientas para decretar que realmente es un problema de salud pública. Dentro de los aspectos económicos,
está a nivel del ámbito nacional, que una de las partes importantes es que el sistema de salud colombiano no tiene las herramientas, no está capacitado para poder sobrellevar una pandemia de este tipo. No tenemos la capacidad instalada en camas, ni el recurso en salud suficiente, ni mucho menos toda la economía suficiente para poder garantizar una atención adecuada frente a la pandemia. Entonces, en ámbito nacional, uno de los primeros aspectos importantes económicos es nuestro sistema de salud actual. Aparte de eso, el 42% de la población trabaja por cuenta propia y el 56% no son asalariados. ¿Eso qué quiere decir? Que viven de lo que día a día pueden devengar. Esto claramente es un aspecto muy importante en la economía colombiana, porque es prácticamente más del 60, pues el 56% de la población que va a tener ciertas afectaciones en su economía por todas las estrategias que ha estado dictaminando el Estado para garantizar la no propagación del virus. Con todo esto, hay un derrumbe en el precio del petróleo y hay un aumento en la tasa representativa del mercado. Entonces está elevado el dólar y eso hace también que nuestra economía cada día vaya en descenso y que este aspecto sea importante para tener en cuenta, para decretar medidas que puedan garantizar toda la economía y toda la parte social durante el estado de emergencia que tenemos. Y en el ámbito internacional, pues básicamente toda la economía está en decadencia, todos los países que mueven la economía están cada vez dictaminando medidas y haciendo estrategias para poder sobrellevar la emergencia y la pandemia a nivel mundial. Entonces también la parte económica a nivel internacional se ve afectada por todo esto. Con todo este presupuesto, lo que hacemos es que se pueda dictaminar un estado de emergencia. Para dictaminarse este estado de emergencia necesitamos tres razones o tres circunstancias para poderlo decretar. Uno es que haya un juicio de realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que podamos verificar objetivamente que la amenaza que nosotros estamos proponiendo es la que está generando o la que va a generar que haya una deficiencia a nivel eh, administrativo, social, económico. En este caso, pues es la pandemia por COVID-19 y sería nuestra realidad, nuestro juicio de realidad sería que debido a la pandemia nosotros tengamos todas esas repercusiones a nivel de todos los aspectos económicos, sociales. Debe haber un juicio de identidad, eso quiere decir, esto va, digamos que una constatación por vía negativa, es decir, descartar, es como si hiciéramos un descarte diagnóstico, es decir, mirar otras posibilidades de que el estado de emergencia no lo vayamos a decretar porque estemos en guerra o porque estemos con alguna otra condición que nos favorezca que la economía y la parte social se vea en decadencia, sino que realmente sea por la pandemia o por este estado de salud pública en el que estamos viviendo. Y el juicio de sobrevivencia está definido como aquella causa o como aquella situación que es repentina, inesperada, imprevista, anormal o extraordinaria. Entonces, pues como lo vemos, digamos que tenemos un escenario que complementa un estado de emergencia y por el cual, mediante este decreto, se dictaminó el estado de emergencia en Colombia. Eso quiere decir, como ya se los había mencionado, que todos los decretos que salgan de aquí en adelante no requieran sino únicamente pasar por presidencia para ser aceptados y validados y que tenga el decreto por fuerza de ley. Este estado de emergencia se decreta en este momento por 30 días. Esta resolución, que es la 470, pone en aislamiento preventivo a nuestros adultos mayores. Las excepciones para esta resolución son aquellas personas que requieran los servicios financieros, los servicios de salud y
aquellas personas que tengan algún caso fortuito o fuerza mayor que requieran salir. El 25 de marzo, entonces, por la resolución Fanny, ¿nos escuchas? ...36 se hace... ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, mediante el decreto 476 del 25 de marzo, se dan a conocer algunas directrices para la mitigación del contagio de este virus a poblaciones especiales como son los grupos étnicos, los pueblos indígenas, las comunidades negros, afrocolombianos, raciales y palenques y los grupos RO. Como vemos, digamos que cada una de las resoluciones y decretos que han salido han sido para disminuir el contagio en poblaciones especiales. Esta resolución, que es la resolución 520 del 28 de marzo, es una de las resoluciones, como vamos a ver más adelante, o junto con otras, que han sido muy criticadas o muy debatidas. Estos son los requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes. Esto flexibiliza un poco sus requerimientos para la fabricación de estos insumos requeridos, pero todo ello bajo la regulación del INVIMA. Este decreto, que es el decreto 536, que creo que es uno de los que más nos impactan a nosotros como profesionales de la salud, y ese sí que tuvo grandes controversias cuando salió, tiene tres componentes importantes. El primero de ellos es garantizar el acceso y la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Para ello, mediante este decreto, lo que se pretende es autorizar transitoriamente la prestación de algunos servicios de salud a algunas IPS. ¿Eso qué quiere decir? Que para garantizar que tengamos suficiente oferta de servicios, las IPS podrían habilitar transitoriamente ciertos servicios de salud que no tenían habilitados previamente en espacios que normalmente, digamos que no podrían ser habilitados si no fuese por la pandemia que hay. Esto para garantizar, como les digo, la oferta de los servicios. Hay una eliminación en la autorización previa para la contratación de las IPS. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden las EPS contratar directamente a IPS sin tener que tener una autorización previa por los entes reguladores. Hay una gestión centralizada de las UCIs plenas y las UCIs intermedias. Esto es para garantizar que realmente haya un intercambio giro-cama y adicionalmente haya una capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo e intermedio en el país. Adicionalmente, el Ministerio de Salud Social, el Ministerio de Salud y de la Protección Social debe garantizar la entrega de recursos tanto a IPS como a EPS. Esto es básicamente por el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, para poder garantizar así la prestación del servicio de salud y poder tener un flujo de caja de las entidades que prestan el servicio. Y hablan acerca de la implementación de la telesalud. Aquí incluyen telemedicina, teleorientación, teleconsulta, para poder dar una continuidad terapéutica a los pacientes y poder de esta manera combatir las barreras de acceso que puedan tener debido a la pandemia. El segundo parámetro importante de este decreto es la garantía y protección de
del talento humano en salud para la atención del COVID-19. Esto sí que impactó directamente como profesionales de la salud y es uno que se llamó al talento humano para que pudiésemos garantizar que tuviésemos la suficiente fuerza laboral para poder combatir el virus. Para esto, digamos que habían dos tipos de profesionales o dos tipos de personas o de talento humano. Uno, aquellos que estaban en el ejercicio de la profesión, que involucraban todos aquellos profesionales en salud que estuviesen laborando activamente. Y dos, personal en formación. Esto incluía o incluye estudiantes de último año de las carreras afines en salud y los residentes, las personas que están estudiando sus especializaciones. Esto también permitía que las universidades pudiesen graduar antes de tiempo a los profesionales para poder garantizar así que hubiese un mayor talento humano para afrontar la pandemia. Y adicional, hablan sobre aquellas personas que estaban en el servicio social obligatorio y que lo culminan durante la pandemia, deben garantizar que pues deben quedarse en el sitio o ir a otros sitios donde se requiera para poder afrontar la emergencia sanitaria. Hablan de un reconocimiento económico temporal para las personas y el talento humano en salud que puedan ayudar a la atención del COVID-19. Y la tercera ítem importante de este decreto es la atención del COVID-19 en el marco del aseguramiento en salud. Esto, digamos que tiene gran impacto. Vamos a ver 5 cosas importantes en cuanto al aseguramiento en salud. Como ustedes saben, las incapacidades pues las paga directamente la EPS. Y al tener diagnóstico de COVID-19 y al tener esta pandemia, el número de incapacidades por este diagnóstico van a aumentar. Eso quiere decir que el presupuesto que tienen las EPS para pago de incapacidades, pues se va a aumentar muchísimo más. Entonces, lo que pretende este decreto es que haya una revisión de esas incapacidades y que se haga por parte de las EPS el recobro a la ADRES para poder garantizar que no tengan, pues que ellos puedan tener un flujo de caja muchísimo mayor para poder garantizar todos los recursos que tienen frente a las incapacidades. Algo importante que surgió a raíz de este decreto es la inclusión del coronavirus como una enfermedad laboral directa para el personal de salud. Esto impacta positivamente a las incapacidades que se generen secundaria de la enfermedad por COVID-19. Por el tipo de remuneración que se tiene frente a las incapacidades. La ARL nos paga el 100% de las incapacidades, mientras que la EPS solamente el 66%. Eso, digamos que impacta positivamente y ya va a responder a las ARLs que hasta el momento no tenían como repercusión en el ámbito de la pandemia. Hay una compensación económica temporal para los afiliados del régimen subsidiado con diagnóstico confirmado. Eso también, digamos que es un ítem muy revolucionario. Como sabemos, nuestro sistema de seguridad social en salud tiene dos regímenes. Uno es el régimen contributivo y uno es el régimen subsidiado. Aquellos pacientes o personas que estén dentro del régimen subsidiado, pues no aportan al sistema de seguridad, sino que, como su nombre lo indica, son subsidiados por el Estado y parte de lo que los contribuyentes al sistema aportan. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando normalmente nosotros no hacíamos una incapacidad, perdón, cuando algún paciente del régimen subsidiado tenía alguna incapacidad que requiriese estar en la casa, pues nosotros no dábamos la incapacidad porque sencillamente el régimen subsidiado no tiene esa garantía, porque en teoría no estaba trabajando y no tendría por qué, digamos que tener una incapacidad paga por la EPS. Pero este decreto lo que indica es que si esa persona tiene un diagnóstico confirmado, poderle garantizar 7 días de salario
mínimo, 7 salarios mínimos diarios legales vigentes para, para el sostenimiento de ese núcleo familiar. Esto, según el decreto, es único, por única vez, y uno por núcleo familiar. Y regulan las tarifas de los servicios y los insumos necesarios en el marco de la emergencia sanitaria. Sabemos que al comienzo de la pandemia todos estos servicios e insumos tuvieron un aumento en sus tarifas, y la idea es poderlo regular mediante este decreto para que realmente solamente aumente de precio lo que ha aumentado la inflación y no tengamos tarifas desbordadas. Otro ítem importante es que exonera del pago de la tarifa de los estudios para aquellas personas que investiguen con referente al COVID-19, para garantizar así el aumento en la investigación y en los protocolos que podamos tener para poder garantizar de alguna medida la mitigación del riesgo. Este decreto 539 adopta que deben sí o sí haber protocolos mediante las medidas de bioseguridad para la población en general, no solamente para el personal de la salud, sino realmente para todos los sectores a nivel nacional. Esto hace que se obligue a las autoridades a vigilar y a realmente implementar protocolos de bioseguridad. Este decreto 544 hace que para poder adquirir dispositivos médicos y elementos de protección personal internacionalmente, se cambie de una contratación pública, como normalmente se hacía, a una contratación privada. ¿Esto qué beneficios trae? Que al ser, digamos que anteriormente, para hacer las importaciones de estos dispositivos tendríamos que pasar por temas de licitación, por temas que atañen a la administración pública como tal, mientras que al erradicar como este tipo de contratación, sino irse al derecho privado, podemos hacer un contrato común y corriente entre personas privadas, y eso va a garantizar que podamos tener un mayor número de importaciones de estos dispositivos médicos y elementos de protección personal para poder garantizar todos estos elementos dentro de la pandemia, dentro del marco que tenemos en este momento. El 15 de abril sale este decreto, que es el 563, que habla sobre la inclusión social y la reconciliación. Esto garantiza los derechos de las personas al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y llama a la Defensoría de Familia a responder frente a garantizar la mitigación de la propagación del virus en estas personas. Y esta es una última resolución, que es la resolución 666 del 24 de abril, en donde se habla o donde se implementa el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar y controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia. Esto, aunque no nos involucra a nosotros, porque es una de las exclusiones, el personal de la salud, ese es un protocolo en donde se les dan todas las herramientas a las empresas a nivel nacional para poder tener todos los elementos de bioseguridad para sus empleados una vez se restaure toda la economía, y para poder implementarlo a partir de que sale en vigencia, el día de ayer. No sé si tienen preguntas, inquietudes con respecto a la jurisprudencia que manejamos. Yo sí tengo una gran pregunta. Imagínate, Fanny, que hace como 5 o 6 días estuvimos en una conferencia acerca de las posiciones bioéticas y la pandemia. Una de las preguntas que se presentaron en el auditorio y que se le hicieron a la bioeticista fue esta. ¿Qué implicaciones legales tiene la no atención de un paciente en la pandemia si el personal de salud no tiene los elementos de protección adecuados?
Esta pregunta se la hicimos a la persona que abordó el tema de bioética y ella nos decía que desde el punto de vista bioético no había ninguna implicación, pero desde el punto de vista jurídico legal sí lo había. Entonces mi pregunta es esa, si no tienes los elementos de protección y te niegas a atender a estos pacientes, ¿qué pasa a nivel jurídico? Como esto es nuevo, tendríamos que entrar a evaluar muchas cosas. Uno, digamos que creo que todos los que estamos aquí nos han enseñado que nosotros no tendríamos por qué ser un paciente más, ¿cierto? Es decir, que cada vez, y si ustedes recuerdan todos los protocolos de BLS y ACLS, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la escena y realmente garantizar nuestra seguridad, ¿cierto? Creo que sí podemos objetivizar de que realmente no tenemos los elementos de protección, a pesar de que se pueda abrir un tema jurídico frente a la no atención de un paciente, pues realmente nuestra condición de ser garantes de la salud implica que primero tengo que cuidarme yo, ¿cierto? Efectivamente, desde la parte bioética, primero está el resguardarse uno dentro de una emergencia y creo que el llamado es para que si hay alguna persona que en este momento no cuente con los elementos de protección, pueda realmente poner en manifiesto esto frente a las ARLs o frente incluso a la institución de donde está prestando el servicio. Si ustedes se dan cuenta, esto es una enfermedad para nosotros del personal de la salud, es una enfermedad profesional. Eso quiere decir que quien te debe garantizar todos esos elementos, pues uno es la IPS donde estás trabajando o la EPS con la que trabajas, pero adicionalmente es la ARL. Entonces, creo que atender un paciente sin medidas de protección, sin garantizar esas medidas de protección, implicaría que nosotros somos también un riesgo para la población en general, porque no es solamente el paciente que estás atendiendo, sino es el paciente, sino son los demás pacientes que vas a atender posterior a que atiendes a este paciente sin las medidas de protección. Entonces creo que ahí tendría parte y parte, ¿cierto? Habrá gente que diga que te demandaría por no atenderlo, hay gente que te defendería, pero la importancia es que ahora dentro del grupo que hay en este momento puedan realmente mirar cuáles son los elementos de protección que deben tener y quién se los tiene que garantizar. Vale, Creo Fanny. que Muchísimas gracias. Andreina Castro, Andrea Castro, tiene la mano levantada. André, te escuchamos. Hola, ¿me Hola. escuchas? Sí. Pues es como complementar, digamos, yo hace unos días estuve como una conferencia también con respecto a FEPAS. Toca mirar, ellos lo que decían es que toca mirar la ley que rige cada una de las profesiones. En nuestro caso, pues sería la de enfermería y algunas que son instrumentadoras, tocaría mirar. Pero en cuanto a lo de enfermera, hay un apartado en la ley de enfermería que nos dice que nosotros, pues para prestar de buena manera el servicio de enfermeras, debemos contar entre ellos con los elementos adecuados para prestar la atención. Entonces, en cuanto a eso, nos dice FEPASDE que debemos apelar a eso, debemos informarle a las directivas del sitio donde nosotros trabajemos y dejar constancia en la historia clínica de que no tenemos los elementos de protección personal. Eso es como el aporte que tengo para darles, pues desde la parte de enfermería. No sé la parte que rige las que son instrumentadoras, cómo sería. Andrea, vale, muchísimas gracias. Fanny nos pregunta, creo que esto ya lo habías mencionado, pero bueno, vamos a preguntarlo. La señorita Laura Castañeda pregunta, ¿quién garantiza tener los elementos de protección personal, la institución o la ARL? Ambos deberían garantizarlo. O sea, las instituciones de salud, bien sea EPS o IPS, y los entes están en la capacidad para
brindar los implementos de salud. Sin embargo, también pueden realmente solicitarlos a la ARL porque esto impacta directamente a ellos, porque nosotros somos profesionales de la salud. Pero quitarle la responsabilidad al uno o al otro, creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Y creo que los dos deben entrar a brindarles estas herramientas de bioseguridad. Muchísimas gracias. José Manuel Flores nos hace un comentario, creo que dice, respecto a la responsabilidad de tipo civil, la respuesta entonces sería depende. José Manuel, no sé si quieras hacernos o aclararnos un poco o aportarnos con tu comentario, si quieres activar tu micrófono porque veo que tienes varias intervenciones. Claro, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Respecto a mi opinión referente a la pregunta y al contexto que colocaron pues en los anteriores minutos respecto a la responsabilidad que tiene el personal o el profesional de la salud, pues desde el punto de vista penal, pues pienso que no hay implicación alguna, o sea, no hay responsabilidad ni imputación objetiva, ni pues, porque no está constituido el tipo penal como tal. Respecto a la responsabilidad civil, pensaría que la respuesta sería depende, es decir, si tenés los elementos de protección personal y no atendes pues como a la persona, pensaría que ahí sí pues se tendrían pues las dificultades, pero concuerdo con lo que han dicho anteriormente. Si no hay elementos de protección personal, no se podría dar una atención pues segura a la persona que vamos a atender. Muchísimas gracias. Fanny, nos dicen acá, siempre que nos hagan la prueba, ¿debe hacerla la ARL? Las pruebas las está tomando el Instituto Nacional de Salud. No necesariamente las puede hacer la ARL, las podría hacer, pero esto lo tiene que garantizar también las EPS. Fanny, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta o un comentario. Señora. Sigo, y eso también lo hablé el día de la charla de la bioética, sigo pensando en la balanza que deben poner algunas personas entre oponerse a no trabajar porque no le dan sus elementos de protección personal y perder su trabajo. Yo entiendo que se van a poder defender después y que las demandas y que las cosas, pero hay gente que depende de ese trabajo para tener a toda su familia. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Ante tener que poner en una balanza su seguridad, su trabajo, y qué opciones podría tener eso. Yo creo que frente a ese tema, y creo que es algo que impacta pues a todo el personal de la salud, digamos que como esto fue algo de un momento para otro, algo que no estábamos preparados, pero que ya llevamos más o menos 2 meses preparándonos, creo que en este momento no es aceptable que tengamos aún personal de salud desprovisto de los elementos de protección. Creo que cada uno debe hacerse responsable de apelar frente a las instituciones para que les brinden los elementos de protección y puedan realmente garantizar así la atención en salud. Esto se venía a venir. Digamos que el personal de salud se va a enfermar, se va a contagiar porque somos los que están más expuestos en este momento al virus, pero realmente creo que debe haber una negociación entre partes. Entonces es sentarse a hablar con la persona que se tienen contratado, con la ARL, mirar todas las herramientas que puedan tener para realmente garantizar así esos elementos de protección personal que sí o sí tienen que tenerlos. Entonces creo que en este momento sería como prever eso
antes de que puedas decir no atiendo más pacientes, pero sí mediar frente a la institución que te tiene contratada para que realmente te puedan llegar a un acuerdo de cuáles van a ser los elementos de protección. Fanny, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Fanny, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta valiosa conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros el día de hoy. Les recordamos que el 1 de mayo vamos a hacer nuestro test de certificación en unión con la Universidad CES de la primera actualización Rompiendo Fronteras Perfusión. En nuestras redes sociales ya pueden encontrar todos los temas que van a estar dentro de este test de certificación. Recordarles que cada una de las conferencias las van a poder encontrar en nuestro canal en YouTube, Rompiendo Fronteras Perfusión. Para poder presentar el test de certificación deben estar previamente inscritos. La inscripción la pueden hacer a través del formulario que ya se encuentra en el muro de cada una de nuestras redes sociales, Rompiendo Fronteras Perfusión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fanny, muchas gracias y nos encontramos el lunes. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Bueno, chao.